Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras. Ya saben, estamos en el mes de la mujer, en el mes bonito en cuanto a considerarlas, a ser alegres, agradables y sobre todo brindarle el honor y el reconocimiento que requieren las mujeres. Sabemos que el Día Internacional de la Mujer es un recordatorio de lo que no debe de pasar y de la gran lucha de las mujeres, y por eso precisamente estamos en este mes teniendo muchas entrevistas con mujeres valiosas. ¿Qué más digo, Pati, antes de empezar? Y saludos hasta la madre patria. Pati, ¿qué más digo? Pues bueno, qué bueno que se siga celebrando este mes, que es importante, que nos vemos estos días en la marcha todas y nada, que hay que seguir luchando, lamentablemente. Ojalá algún día no haga falta el Día de la Mujer. Coincido contigo, pero bueno, mientras tanto, ojalá que algún día entendamos también que los 365 días son de las mujeres y de los hombres, ¿no? Pues sí. Oye, Pati, ya que estamos, antes de entrar al tema de fondo, ¿qué es lo que sucede en España normalmente el 8 de marzo? Pues mira, yo ahora mismo estoy en México, pero en España lo que sucede el 8 de marzo es una revolución. La verdad que me hace sentir muy orgullosa pensar que en España fue el primer país en el que se hizo una huelga general de las mujeres el 8 de marzo. Y bueno, la verdad que ese día se paralizó el país por completo, salimos todas a la calle y era un orgullo ver las calles vestidas de morado por completo por todos sitios y ver que realmente, pues si nos paramos nosotras, se para el mundo, ¿no? Porque al final somos la mitad de la población y sí lo conseguimos, logramos parar muchísimo la actividad y pues bueno, eso nos llenó de orgullo de alguna manera, ¿no? No, antes que nada, qué bueno que estás aquí y qué bueno que nos estás compartiendo ese detalle. Además, fíjate que, ya pasando un poco más a la entrevista, dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, pero también, mi Pati, tú te estás excediendo porque eres actriz, productora, bailas tango, mascas chicle, haces un montón de cosas. Platícanos, ¿cómo te das tiempo para hacer tantas cosas, siendo una sola mujer? Pues la verdad, no sé, yo hay veces que yo digo, no sé cómo le hago. Ahora justo después de esto tengo unas clases, después tengo una junta, tuve 3 juntas distintas esta mañana y me dice, ¿cómo lo haces? Pues tratando de organizarme muy bien. Creo que en mi caso, yo antes de dedicarme a la actuación de lleno, trabajé mucho tiempo en el mundo de la empresa y me tocó gestionar equipos y gestionar trabajos y la verdad me ha venido muy bien para mi trabajo como artista, porque si no fuera por mis agendas y mis calendarios y que lo tengo todo bien organizadito, iría loca, ¿no? No, me queda claro, y además tú confirmas lo que ahora se maneja o manejan tanto los chavos, ¿no? Que hablan de las personas multitask. Eres una mujer multitareas. Oye, y dentro de esto, platícanos un poquito de la pequeña Pati cuando era niña. ¿Qué es lo que quería hacer? Cuando estaba de trencitas, faldita y todo, iba al cole, ¿cómo se veía de grande? Pues fíjate, a mí siempre me llamó mucho la actuación, siempre fue algo que me gustó. Mi mamá cuenta que yo era de las que le quitaba los vestidos, me ponía delante del espejo y me ponía a hacer mis shows yo sola, o agarraba los muñecos de espectadores a mi hermanito y con eso hacía yo un show y montaba una obra de teatro en casa, ¿no? Y siempre fue algo que me gustó y me llamó muchísimo la atención. Y lo que tuve claro desde siempre, o lo que siempre vieron, era que la comunicación era lo mío. Y me costó un ratito aventarme a este mundo de la actuación, me daba mucho miedo. Esta cosa que nos cuentan de te vas a morir de hambre, pues a mí me caló un poco y tardé un rato. Pero sí que me dediqué a la comunicación, hice periodismo, o sea, yo empecé de tu lado. Ajá.
Wow. Y, y sí, yo siempre digo que soy un poco cuentista, ¿no? Que al final lo que hago es comunicar de una manera o de otra con diferentes medios, teatro, cine, un medio de comunicación, una radio, porque yo empecé en la radio, pero comunicar, ¿no? Wow. Oye, y eso es muy agradable porque fíjate que lo que sí se nota es que estás contenta con lo que estás haciendo. Y yo creo que ahí es cuando encuentras la verdadera plenitud, ¿no? En saberte útil y disfrutar lo que haces, ¿no? Te paguen o no te paguen, dices yo disfruto. Pues sí, nos podrían pagar un poquito más, no estaría de más. Sí, claro. Pero sí, no, yo estoy realmente muy, muy, muy feliz. La verdad que estoy teniendo mucha suerte y México en concreto ha sido pues un país que me ha recibido con los brazos abiertos y desde que llegué, prácticamente desde que llegué, bueno, casi, porque yo llegué en plena pandemia, pero desde que llegué he estado teniendo trabajo, proyectos, me han invitado a proyectos como directora, como actriz y estoy bien feliz, la verdad que sí. No, qué padre. Oye, y dentro de todo lo que has hecho, por ejemplo, ser periodista, tener actividades, etcétera, ¿en dónde te has sentido tú mayor reto? No me refiero a la etapa actual, sino en los anteriores roles, ¿dónde sentiste mayor reto? O si lo sentiste en todos y cada uno de los roles que tuviste, ¿en dónde fue, qué fue lo que te costó superar? Pues yo te diría que como actriz fue mi mayor reto, fíjate. Yo en la escuela siempre fui una alumna de las que sacaba buenas notas yo estudiaba un par de días antes de los exámenes y me salía bien, o sea, era una cosa que se me daba bien la parte del estudio y, y cuando empecé a trabajar, ¿no? Dentro de la comunicación, trabajé en radio, trabajé en agencias de comunicación. La verdad es que eran trabajos que se me daban bien, pero cuando empecé en la actuación, sí se me daba bien, sí me gustaba, pero era un reto enorme porque había muchas cosas que me costaron mucho más esfuerzo de lo que me habían costado otras en la vida. Y yo no sé si justamente por eso, pues me empeñé y bueno, pues creo que el resultado no está mal hasta la fecha. Pero sí me costó un poco los primeros 3 4 años de formación, porque en esto uno se está formando toda la vida. Ujú. Fueron duros, no fueron fáciles. No, me queda claro. Y ahora, otra de las cosas. Tú eres una mujer joven y ya tienes una gran responsabilidad porque el hecho de tener un cortometraje, ya entrarle de lleno a la producción, oye, representa muchísimo, no solo tu dinero, sino el dinero de inversionistas que te van a pedir y exigir cuentas, ¿no? Entonces, platícanos un poco de ese rol. Pues mira, en este cortometraje en concreto, la inversionista fui yo, realmente. Fue Milana, porque era un proyecto personal que tenía muchas ganas de hacer y, y bueno, pues surgió con muchísima fuerza y decidí invertirle yo y bueno, pues contratar yo al equipo y dedicarme yo de la parte de la producción. Y la verdad estoy bien contenta de haberlo hecho porque yo no esperaba ni siquiera recuperarle un peso. Y bueno, pues se ganaron un par de premios, con lo cual algún pesito se recuperó, pero realmente lo importante para mí con este cortometraje era justo comunicar, como decía al inicio, un mensaje bien importante que se debe comunicar con él. Y, y creo que estamos en esa fase. Estoy bien contenta del rumbo que ha tomado porque creo que lo ha podido ver mucha gente en muchos lugares del mundo y ahora con este nuevo estreno pues espero poder llegar a mucha más gente. Oye, pero independientemente de todo lo que has hecho, el tema que estás tratando en este pequeño, en esta pequeña película, en este pequeño cortometraje, en este cortometraje es muy delicado. Platícanos un poquito de qué teoría, bueno, si quieres platica un poco del cortometraje para empezar a detallarlo. Pues bueno, Denuncia se llama el cortometraje. Eh, surge como respuesta, surge en un momento bien delicado en España en el que está habiendo diferentes movilizaciones a raíz de todo el caso de la manada, que aquí no sé si sonó tanto, pero es parecido a este caso que se dio de los de Veracruz, ¿cómo se llaman? Ah, pero bueno, era un caso de una violación grupal, Ajá. ¿ok? A una chica. Y se estaba poniendo mucho en tela de juicio, la sentencia fue muy polémica, no querían darle
el que fuese una violación, sino que era un abuso por diferentes motivos. Entonces hubo muchísima movilización en las calles de las mujeres y hubo tanta revolución con ese tema que acabó redundando en que los juzgados le dieron la razón a ella, ¿no? Y esto fue muy notorio. Pero en el momento en el que surge el caso, pues todo el mundo estaba hablando del tema en todos lados, en redes, etcétera. Y a mí era un tema que me tocaba especialmente porque, bueno, yo siento que todas las mujeres, sí, yo siempre digo que si yo salgo a la calle y pregunto a cualquier mujer que pase si en algún momento se ha sentido violentada de alguna manera por el hecho de ser mujer, el 99,9% me van a decir que sí, ¿no? Y es algo tremendo. Y bueno, pues en este caso yo quería contar una historia muy cercana que me parecía importante contar. Y ese era el momento en el que de repente todo esto surgió, ¿no? Y apareció la idea del cortometraje. ¿De qué va el cortometraje? Pues, como decía, las redes estaban muy caldeadas y recuerdo un comentario en Facebook que hizo una persona acerca pues eso, de si vas borracha, no vas borracha, de cómo te vistes o cómo te dejas de vestir, ¿no? De si provocas o no provocas que puedas generarse una violación o una agresión sexual. Y entre eso yo decía, digo, ¿cómo puede ser que estén queriendo decir que el hecho de que yo vaya o deje de ir borracha va a justificar que me puedan agredir, ¿no? Y se me ocurrió pensar, digo, bueno, es que si a mí me robasen el celular, jamás nadie me preguntaría si iba o no iba borracha en una comisaría de policía cuando vaya a poner la denuncia. Y de ahí viene un poco la idea del cortometraje. Hacemos un paralelismo, jugamos un poquito al absurdo con todo esto. Y la idea es denunciar no solamente que se produzcan estos hechos, sino la violencia institucional que se produce, porque en un momento en el que una víctima está muy vulnerable y debería dársele confianza y dársele las herramientas, ¿no? para apoyarla y creer en ella, en muchísimos casos lo que se hace es volverla a victimizar y hacerla parecer prácticamente como si ella fuera la culpable de lo que le pasó, ¿no? Sin duda. Y pregunta, así como hay aspectos positivos de esto, el hecho de meterte en este tipo pues de temas que son realidades que nadie las puede negar, ¿no también es desgastante para ti? Me refiero a la mujer, no tanto a la actriz. Pues, sinceramente, me pasa lo contrario. O sea, creo que es un tema que tiene que tocarse, se tiene que seguir trabajando y luchando porque haya cada vez mayor conciencia por parte de los hombres y también de las propias mujeres, porque hay veces que ni siquiera nosotras mismas nos damos cuenta de algunas cosas y de algunos machismos que sufrimos y hasta que ejercemos. Y a mí eso, en realidad, me pone, o sea, más que suponerme un desgaste, me parece un reto importante y por el que vale la pena luchar y me siento muy motivada de hacerlo. Entonces, pues sí, evidentemente, son temas que nos tocan y que hay veces que tocas temas muy sensibles y guau, pero para mí es un orgullo poder estar aportando mi pequeño granito de arena a ello. No, me queda claro y además es un compromiso humano, ¿no? Es un compromiso que va más allá de cualquier situación, de cualquier índole, es un compromiso de personas y en eso tú lo estás demostrando. Nada más que sí me parece que es un tema complicado, ¿no? Sí, Tratarlo. mira, una de las cosas que hacemos ahora denuncia después de estar en festivales, estrenó el pasado viernes 3 de marzo en Filmin Latino, dentro de la programación del Rumbo al 8M, que me encanta que pueda estar ahí, además de manera gratuita, cualquiera con registrarse puede verlo. Pero eso para mí, fíjate, aunque parezca que es lo más importante, ha sido un añadido. Yo lo que quería con esto era llegar con este mensaje a mujeres y que supieran que no están solas en la lucha. Y para ello he emprendido unos talleres, unas charlas, masterclasses de concientización en la que proyectamos el corto y luego se hacen talleres de teatro foro, se hacen debates e incluso se hacen charlas a puerta cerrada con mujeres, eso sí que son absolutamente a puerta cerrada, que hayan sido violentadas de alguna manera. En todas y cada una de las proyecciones que he hecho ha habido al menos una mujer que se me ha acercado al final para decirme, mira, a mí me pasó algo similar y no tenía ni idea de dónde ir, tú me puedes orientar. Y yo no soy la persona que va a ejercer ese papel, pero sé con quién orientarlas. Y si solamente a una de esas personas les he podido ayudar, pues ya es
no sé, lo mejor que le puede pasar a un artista, ¿no? Que sirva para eso, ¿no? Su producto, su creación, ¿no? Fíjate que aquí hay un tema muy importante, lo que tú decías, y lo pongo énfasis. ¿Por qué no creemos cuando la mujer así lo habla, no? Sobre todo como autoridades, ¿no? ¿Por qué no le damos realmente el suficiente valor a su voz cuando están alzando la voz y por qué tiene que ser hasta el último extremo cuando empezamos a considerarlas, ¿no? Eso no, es algo insólito. Otra de las cosas, muchas de las personas que son adictas tienen demasiadas vejaciones, muchos se aprovechan de ellas y eso realmente frente a la sociedad no es considerado como algo importante, ¿no? Cuando debería ser sumamente importante porque son personas que tienen una situación distinta, están enfermas y tienen un rol distinto y disminuido, ¿no? Y eso son de las cosas que dices, bueno, qué sociedad tan enferma a veces tenemos, que no alcanzamos realmente a valorar y a darle realmente las consecuencias justas y las sanciones justas a este tipo de acciones. Absolutamente de acuerdo. Mira, yo desde que llegué a México, yo antes de eso había semi-militado en el activismo en España, pues con asociaciones feministas, con algunas cuestiones, pero, pero yo siempre digo que uno no se puede considerar que ha apoyado este tipo de causas mientras vive desde su pedestal de la Europa privilegiada, porque es que son otro tipo de problemáticas, ¿no? Y desde que llegué a México, aparte de hacer estas acciones, hablando ahora que hablas de adicción, para mí estoy absolutamente de acuerdo. Una adicción es una enfermedad y tiene que ser tratada como tal, ¿no? No como tratamos muchas veces a los adictos, que es como si fuesen, pues no sé, escoria que hay que desechar, ¿no? Y una de las asociaciones con las que yo colaboro se llama Brigada 12 y es una asociación que a lo que se dedica es todos los viernes a las 12 de la noche vamos a llevar alimentos a la gente que está en situación de calle, la mayor parte de los cuales viven adicciones. Y nuestra idea es, a través de ofrecerles un pan, ofrecerles un café caliente, sobre todo poder ofrecerles un abrazo, un momento de quizá hablar con ellos y si necesitan una ayuda para poder salir de esa situación, saber dónde conducirles para que les puedan prestar esa ayuda. Y es un milagro lo que se ha conseguido gracias a esa Brigada 12. Ha habido tantas vidas que se han salvado, de chicos jóvenes, de gente más mayor, de todo tipo de casos de gente que estaba en situación de calle y enganchado a una botella o a cosas peores, ¿no? Y que gracias a esto han conseguido salir de ahí y ahora tienen una vida. Entonces, tenemos que pararnos a ver no solamente nuestro ombligo y nuestros problemas del primer mundo, como digo yo a veces, y mirar a nuestro alrededor, porque hay mucha gente que necesita de nuestra mano, ¿no? No, no lo dudo. Y mira, qué bueno que estás haciendo referencia a esto, porque yo creo que debemos de ser una sociedad consciente de los problemas, pero también de que nosotros somos parte de los problemas y a encontrar las soluciones adecuadas para responder a este tipo de acciones. Si vemos que hay una injusticia, no podemos aplaudirla y mucho menos pensar que no existe. Con pensar que no existe no pasa absolutamente nada. Y el hecho de que haya cortometrajes como denuncia, me parece que es un compromiso social y es una exigencia que estamos pidiendo todos. Bien por ti. Pues bueno, lo que pueda aportar, yo siempre digo que eso es un pequeño granito de arena, que hay muchísimo por hacer y que quienes están en las instituciones son los que de verdad pueden hacer cosas, ¿no? Pero bueno, me acuerdo una vez que dentro de esta asociación fuimos a visitar un psiquiátrico del DIF y yo me enfermé muchísimo, porque yo decía, ¿cómo puede ser que la gente viva en estas condiciones, no? Y de repente era como enfadada y quería luchar contra el sistema y hubo un momento en que dije, no puedes luchar contra el sistema, tú en este momento. Lo que puedes hacer es ayudar a esa persona en concreto y darle de comer o tener una plática con ella esta tarde. Eso es lo que tú puedes hacer, pues hazlo. No, qué padre. Oye, y una pregunta, ¿cómo fue que se te ocurrió escribir de esto? O sea, escribir, producir y realmente, mira, en los cortometrajes seamos un tanto realistas, ¿no? Lo que tratas de hacer es algo un poco popular, comercial, para que sea sencillo y que llegue a las audiencias y eventualmente sea tanta la aceptación que tengas la posibilidad de hacer algo más comercial todavía, hasta que encuentras tu estilo. Pero tú empiezas al revés completamente. Tú empiezas algo con una crítica social que
tienes dos opciones. Bueno, realmente lo que puede pasar, ¿no? Que sea aceptada y tengas la oportunidad de dirigir otro más, o sea tanta la sanción pública que nadie la vea y te cierren esa puerta. Entonces mi pregunta es, ¿cómo fue? Mira, esto, ¿cómo fue? Dos cosas. La primera, por este tema que te comento, ¿no? Para mí era algo Sí, muy de acuerdo. cercano, algo que había vivido dentro de mi círculo íntimo una persona y me parecía un tema que tenía que sacar en algún momento. Dos, por todo esto que te comentaba y de los comentarios que había en redes sociales y en la calle acerca de estos temas, había mucho debate social y mucha gente que se ponía del lado de los agresores, ¿no? Y era como, ¿cómo puede ser? Y dentro de todo esto, lo que me ocurrió es que tuve un sueño. Ujú. Me fui a dormir pensando en todo esto y pensando, tengo que hacer algo con ello y no sé qué hacer con ello, pero algo tengo que hacer. Y me fui a dormir y apareció la idea del cortometraje. Por supuesto, me desperté a las 5 de la mañana, me puse a escribir como loca, se levantó mi pareja y me dijo, ¿qué haces? Y yo, calla, que me desconcentre. Y obviamente, pues fue una primera versión, de ahí se pulió muchísimo hasta que tuvimos el guión final. Pero vino así la idea. ¿Por qué con un tema comprometido? Es que no sé escribir de otra cosa. O sea, realmente yo escribo de las cosas que me mueven y que me llaman y que me importan y no sé escribir. Las otras cosas no las escribo bien. Lo he intentado, ¿eh? Escribí un par de cortometrajes como así en plan comedia, con amigas, para presentar a festivales. No salió bien. No es algo que se me dé bien. O sea, se me da bien escribir sobre los temas que me mueven, ¿no? Muy bien. Oye, para la gente que nos está viendo, ¿puedes platicar un poquito de tus redes sociales? Sí, claro. En Instagram me pueden encontrar como @patricia_barbosa_m. En Facebook estoy como Patricia Barbosa, actriz y maestra de actuación. Y luego también pues está mi web, que es patriciabarbosa.es. Perfecto. A ti, en tu experiencia estando en España, obviamente has crecido y te has desarrollado. ¿Cuál es tu máximo logro en España? Y a su vez, cuando ahora vienes a México y empiezas a estar aquí, vivir y todo, ¿cuál es el logro que estás persiguiendo en México? Empezamos por el de España. Pues mi máximo logro en España está desde luego en el teatro. Yo diría dos. La primera obra en la que me metí a producir, yo no dirigía, yo estaba produciendo y estaba como actriz, que fue una obra de Harold Pinter y fue un trabajo, Viejos Tiempos, que es una obra dificilísima, y logramos montarla en un mes, y montar en un mes un Pinter es una locura, porque es bien difícil, y solo para entenderle te llevas 2 semanas mínimo. Y esa obra fue bien bonita, quedó muy bonita y fue un trabajo estupendo. Y luego pues un musical en el que participé, que era una versión musical de As You Like It, de Shakespeare. Esas dos serían como mis logros más importantes. Y en México, híjoles, pues, pues yo tengo muchas ganas. Estoy escribiendo una película que justamente trata el tema de las adicciones, por lo que tú comentabas antes. Habla de las adicciones con dos vertientes, una que tiene que ver con las sustancias y otras que tienen que ver con otro tipo de adicciones que no son tan evidentes, ¿no? Como que parece que solamente es adicción el alcohol o una droga, y hay otro tipo de adicciones a una persona, a la comida, al trabajo. A la Entonces, tecnología. a la tecnología, que sí, y trata sobre eso. Pues diría que mi mayor logro sería conseguir acabarla bien, porque todavía estoy escribiéndola, conseguir la financiación y montarla y bueno, pues eso. Ahora, dentro de lo que tú estás manejando y todo, si hay algo bonito de los creativos, tú eres creativa, que estás escribiendo, etcétera, es que tu obra la puedes transformar desde una película, un cortometraje, una novela, lo puedes en una obra de teatro, etcétera. De lo que estamos viendo ahorita de denuncia, ¿has pensado en hacer una obra, obviamente basada en denuncia, pero ya como obra de teatro? Bueno, ahora mismo estoy produciendo una obra de teatro mía que no está basada en denuncia, pero que trata de alguna manera la misma temática. Se llama Cárcel de Flores, se va a estrenar en mayo en Guadalajara y esperemos poder estar en junio o julio en Ciudad de México. Y esta obra
realmente no habla directamente de eso, pero sí habla un poco del mito del amor romántico. O sea, tratamos de desmontar ese mito del amor romántico y se trata el tema de la violencia sexual también, pero dentro del matrimonio. Entonces, pues sí, es que al final, yo quiera o no quiera, aunque no esté hablando de esos temas de manera tan directa, acaban apareciendo, ¿no? Y sí, convertir en obra de teatro larga el tema concreto de denuncia, la verdad no me lo había planteado, pero podría ser, ¿por qué no? Y yo te voy a decir, fíjate que si lo hicieras, creo que habría muchos lugares, sobre todo las escuelas, que se ha olvidado un poquito esa parte, de llegar con obras de teatro a escuelas, preparatorias, universidades y darles la pauta a los chavos para que vean escenas reales y sobre todo consideren y convaliden si se actúa o no bien. Porque muchas veces exigimos demasiado a los jóvenes, pero a veces no les damos los elementos necesarios para que ellos empiecen a tomar partido en su vida, ¿no? Y entonces es cuando dices, bueno, algo está fallando como sociedad. Pero el hecho de Mm. llevar este tipo de obras de teatro donde comprometen su pensar y les dan acciones y elementos para su toma de decisiones, me parece que es genial. De hecho, algo como eso sí lo hago con denuncia, pero no es una obra escrita, es teatro foro, no sé si conoces ese formato, es un tipo de teatro en el que tú actúas o con tus actores o con gente del público, puede hacerse de las dos maneras, idealmente con actores, algún tipo de escenas y cotidianas, ¿no? Entonces, en este caso son escenas cotidianas que pueden ocurrir tipo una pareja que está a la hora de la cena. Y entonces les pides a los actores que improvisen sobre esto, ¿no? Y que tengan cada uno un objetivo a cumplir. Y vas viendo cómo los micro y macro machismos, yo siempre digo que son mal llamados micromachismos, empiezan a aflorar, ¿no? Entonces pides al público que vean cuáles han sido las actitudes que son actitudes machistas y que deberían cambiarse. Ellos señalan qué actitudes son y proponen estrategias para cambiarlas y se ponen en el lugar del actor para tratar de cambiarlas. Entonces, esto hace que ellos ya sobre el escenario están ensayando las estrategias para poder generar un cambio real. Con lo cual, llevarlo a la acción en la vida real está a un pasito porque ya lo pensaron, ya lo improvisaron, ya lo ensayaron y ya lo vivieron, ¿no? Esto está basado en el Teatro de los Oprimidos de Augusto Boal. Muy bien, oye, y nada más por curiosidad, aprovechando que alguna de las cosas que has dicho, dinos la verdad, ¿dónde ves más machismo? ¿En España o en México? Ay, es que me haces una pregunta. No, ya lo sé, por eso quiero saber, a ver, ¿qué es lo que ves? Si son iguales, ¿por qué son iguales? Si son distintos, ¿por qué son distintos? Mira, yo diría que no puedo, no, estaría faltando la verdad si dijera que no, porque las cifras de feminicidios que se dan en México, de violencia doméstica, de violencia sexual que se dan en México son tremendas y además es terrible porque el 90 y pico por ciento de ellas ni siquiera se denuncian. Es que entonces tampoco se les hace caso porque no hay datos para denunciarlas. Por eso yo animo a denunciar. En el año 2021, en el último semestre, se produjeron 5 millones de delitos de violencia sexual, desde el acoso hasta la violación, ¿no? Se denunciaron 15.000. Entonces, si no denunciamos, chicas, no podemos estar haciendo presión. Ante 15.000 denuncias pueden hacer oídos sordos. Ante 5 millones no pueden hacer oídos sordos. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, esas cifras hablan por sí solas. En España tenemos una cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, ¿no? O dentro de la violencia doméstica, ¿no? De alrededor de 1.000 y pico en los últimos 10 años. Entonces, no es comparable en absoluto a las cifras de México y sería una osadía por mi parte compararlo. Y en la vida, en lo que es lo que pasa, ¿no? Y lo que se vive en las calles, pues ahí vamos, ¿eh? Porque fíjate que parecía que teníamos ciertos temas superados ya en España, pero este resurgimiento de la ultraderecha está volviendo a sacar temas a colación que yo no puedo ni entender, ¿no? Entonces, pues no sé qué decirte. Ahí estamos. No, mira, yo creo que, digo, obviamente son dos escenarios distintos, ¿no? Obviamente también influye mucho el número de personas que hay en México con el número de personas que hay en España. Hay muchas cosas que sí nos percatamos que son diferentes, pero lo cierto es que el machismo como tal es una constante
se ha dado mucho en México y por ejemplo en el caso de España, ustedes son más, de alguna manera las mujeres han tenido todavía más valor y más formación, si quieres, para acabar con eso, ¿no? Porque aquí todavía seguimos viviendo una educación tradicionalista que, bien que mal, fomentaba el machismo, en mayor o menor medida, a diferencia de España. España y en Es que estoy general de de acuerdo Europa. y no, porque tú A ver, piensas que en España llevamos 40 y pico años de democracia. Hasta ese momento vivíamos bajo un régimen, o sea, el franquismo, que era pues un régimen del catolicismo exacerbado, ¿no? Entonces, sí es cierto que ha habido un avance mayor, que los años 80 fueron una revolución en sí, España y claro. que desde luego la revolución feminista en España ha tenido muchísima fuerza y que estamos mejor, puede decirse, de alguna manera, ¿no? Pero tampoco nos confiemos, porque es que tampoco está tan bien. Y sí, en México yo me he encontrado con ciertas cosas, ¿no? De, pues eso, lo que digo, de los mal llamados micromachismos. Para mí de micro no tienen nada porque son el origen de todo lo demás, ¿no? Pero sí hay algunas cosas y algunos comentarios que ya das muy por superados en España y llegas aquí y tienes que volver a enfrentarte a ellos. Es verdad, o sea, mentiría si dijera que no es así, pero al mismo tiempo también creo que la revolución aquí está siendo con todo, ¿no? O sea, las mujeres están tomando el relevo, están saliendo a la calle, están exigiendo sus derechos, se están plantando y quizás el feminismo europeo es más académico, pero digo, es que nosotras luchamos porque hay una brecha salarial que hace que en los puestos directivos de las empresas del IBEX 35 haya el mismo número de mujeres que de hombres. Uh -huh. Aquí las mujeres están luchando por no morirse de hambre o porque su marido no las mate. Entonces, claro, digo, hasta que, o sea, mi lucha es más adelantada que la suya, es que son luchas distintas, ¿no? Y al mismo tiempo es la misma, porque también se mata a mujeres en España, pero no podemos ser tan elitistas de creernos que estamos más avanzadas y entonces es tan importante, nuestra lucha es mejor. No lo creo. Creo que estamos en puntos diferentes y eso hace que aquí se tenga que luchar con más garra, con más ganas y metiéndole todo, y creo que se está haciendo. Perfecto, bueno, es correcto, digo, es una apreciación. Y te pregunto, después de tu cortometraje, ¿cómo te gustaría, mejor dicho, cuáles son las expectativas que tú tienes para antes del cortometraje y después de que el público sale y ya vio tu obra, ya la analizó y digo, quizá no reflexionó porque quizá sea muy pronto el tiempo, ¿no? Pero ¿cuáles serían tus expectativas? O sea, ¿qué me gustaría que sintiera un Antes y después, espectador? el antes y el después. Bueno, pasa una cosa, como estoy haciendo la gira de medios, pues estoy contando muy abiertamente, teniendo en cuenta que es el 8M de que va el corto, porque mi corto es uno de estos que tiene un giro al final. Entonces, cuando tú empiezas a verlo, no sabes bien de qué va y no entiendes mucho. Ves a un hombre denunciando que le robaron el celular. Entonces, hay momentos que son incluso cómicos, la gente se suele reír en los pases que he estado en festivales, y cuando se hace el giro y nos damos cuenta de verdad de lo que se está denunciando, la gente se suele quedar muda y normalmente no aplaude al principio y al ratito aplaude porque se quedan como impactados. ¿Mi expectativa cuál es? Pues ojalá que después de verlo muchas mujeres se den cuenta de mensaje importantísimo del cortometraje. Si en algún caso, que ojalá no les pase nunca, sufren una agresión, no se bañen, váyanse directas a denunciar, porque el médico forense puede negarse a reconocerlas. Eso es importantísimo, que las mujeres sepan eso siempre, eso es uno, y dos, que los hombres se vean interpelados al ponerse en esa misma situación y se sientan un poco más sensibilizados con respecto a estas temáticas. Perfecto. Ahora, de lo que tú has visto, ¿en qué extracto de la sociedad, adultos, niños, adultos jóvenes, adultos mayores, etcétera, has visto más resistencia a este tipo de temas? Pues yo diría que sí, adultos mayores podría ser en algunos casos. Yo, mira, ahora estamos trabajando con esta obra que se llama Cárcel de Flores y la actriz que está haciendo el papel de mi madre,
ella cuenta que su mamá y su abuela no eran feministas porque aquello no se llevaba y no se llamaban a sí mismos feministas, pero que eran feministas en la práctica, que ellas se dedicaban a hacer las cosas y a hacer valer su voz y a que ningún hombre, ni su marido, ni ningún otro las hiciera de menos por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, pues diría que puede ser que los adultos mayores, porque al final hay una mentalidad más tradicional, más conservadora, más de pues toda esa carga judio-cristiana que llevamos encima, pero no siempre. Ahora mismo, por ejemplo, en España está resurgiendo la ultraderecha con todo y tiene un montón, muchísimos votantes entre la población más joven. Cuando hablas de ultraderecha, para la gente que nos está viendo, ¿cómo lo podrías explicar el fenómeno de ultraderecha, pero en cuanto a valores, en cuanto a conceptos que manejan en su día a día? Bueno, ultraderecha, que es el partido Vox, que es el partido pues cuando surgió hace 15 años pensábamos que no iba a llegar a ningún lado y a día de hoy tiene 52 escaños en el Parlamento, de un Parlamento de 350, lo que es muchísimo. Los valores que tienen son valores cristianos, católicos, que hasta ahí, bueno, cada uno tiene la religión que quiera, machistas, xenófobos, racistas, por supuestísimo, homófobos. Y hay algo también que tiene mucho que ver con el capital, el ponerse de parte todo el tiempo del capital y el olvidarse de los que tienen menos, ¿no? Entonces, pues hay, mira, por ponerte un ejemplo, en Castilla y León, que es como si fuera un estado dentro de España, es una comunidad autónoma, pero es como si fuera un estado, el equivalente a un estado en México, está gobernando el Partido Popular, que gobernó mucho tiempo en España, en coalición con Vox. Y propusieron una ley que estuvieron a punto de aprobarla, pero de hecho la aprobaron en este estado, pero se la echaron para atrás porque iba en contra de la Constitución, que era que si las mujeres querían abortar, tenían que esperar hasta determinada semana de gestación y escuchar el latido fetal. Si después de escuchar el latido fetal decidían abortar, podían hacerlo, si no, no. Y era como, o sea, ¿qué tipo de tortura estás sometiendo a esa mujer, no? Como si fuéramos niñas pequeñas que no hubiéramos pensado suficiente en las decisiones que tomamos y tuvieran que decirnos, a ver si escuchas el latido del niño, es una tortura, es una locura, ¿no? Es ese tipo de leyes son las que promulga esta gente. Digo, qué bueno para la gente que nos está viendo que lo tomen en cuenta y de qué se trata, porque hay veces que, perdón que lo diga, no sabemos realmente qué es lo que, a qué se refieren y qué bueno que sea una ciudadana la que nos platique su punto de vista. Otra de las cosas, ok, se acaba esta obra de teatro, se exhibe ya el cortometraje, hablabas de una película, pero ¿cuáles son tus planes inmediatos y de alguna manera qué más podemos esperar de ti? Bueno, yo ahora mismo estoy actuando en la obra de teatro Cirano, que la dirige Mauricio Cedeño. Estamos en el Teatro María Teresa hasta finales de marzo y probablemente volvamos, no tardando mucho, de eso no puedo contar mucho porque aún no está confirmado. Para septiembre voy a estar dirigiendo como directora escénica el musical El Agave Rojo, que está maravilloso, es un musical de música tradicional mexicana, que ahí me metí yo como española, me invitaron, pero está muy interesante, es una historia bien bonita de amor, misticismo, bueno, México en los años 40 está bien bonita. ¿Qué más? Pues ando con el tema de la película y bueno, pues moviendo un par de proyectos de teatro de cara al año siguiente, pero que todavía están súper en la incubadora y todavía de eso no puedo hablar. Bueno, no te preocupes, pero lo que sí puedes hablar, de lo que has podido hablar, nos has hablado y ha sido muy interesante. Oye, ¿y qué tal es la competencia aquí en el medio? Para ti, ¿qué tal ha sido la competencia entre los productores de cine, de cortometrajes? Y vamos a ver también lo que es la competencia en las actrices, en el teatro, en relación con España. Pues qué decirte, o sea, yo como actriz siento que aquí se me han abierto más puertas que en España, no sé si porque como española traigo algo diferente, ¿no? Que al final, pues, esto es como cuando te toca ser, hay como actores que tienen un físico muy determinado y no paran de trabajar porque cada vez que quieren un actor que tenga ese físico les llaman a ellos.
pues al final no hay tantos papeles para españolas, pero tampoco somos tantas españolas las que estamos acá. Entonces, no sé si será por esto, pero siento que he tenido las puertas más abiertas y que el mercado es un poquito más accesible. Yo he tenido, me han invitado a festivales de cine, he estado hablando con directores, con productores, le escribo emails a directores de casting y pues no siempre, pero me contestan en un ratio mucho más elevado que en España. Siento que allí el mercado está muy mediatizado por el manager y aquí también, pero si no tienes manager te puedes abrir las puertas tú solo. Y allá es muchísimo más difícil, por ejemplo. Pati, me está haciendo una pregunta el público, que dicen, oye, ¿dónde podremos conocer más de lo que es la trayectoria de Pati? Pues mira, yo creo que en mi web es donde está todo. Es www.patriciabarbosa.es, ahí está todo. Y en mis redes sociales, en Instagram, @patriciabarbosam, y en Facebook, Patricia Barbosa, actriz y maestra de actuación. Y bueno, también estoy lanzando mi productora teatral, que empezamos con Cartel de Flores, que se llama Quineloa, con K, que además es un nombre que viene del náhuatl. Así que en esa productora también pueden ir viendo cositas mías. Perfecto. Oye, otra pregunta del público. Nos están diciendo, oye, también nosotros nos estamos animando a escribir, etcétera, pero nos gustaría mucho conocer de la forma en que se maneja Pati. ¿Das algún tipo de clase o das algún tipo de curso de cómo ser escritor de cortometrajes? Pues mira, sí, estoy haciendo, lo que pasa que ahora sí, de hecho sí. Estoy haciendo un curso que es todos los miércoles de 4 a 8 junto con Rafa Altamira, que es un director de cine con el que tuve la oportunidad de trabajar hace un par de años en una película. Y lo que hacemos es que el curso se llama ADAP. ADAP significa autoría, dirección, actuación y producción. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a hacer todo. Vas a meterte como actor, como guionista, como director y como productor de un corto. Entonces, al tocar todas las áreas, te ayuda mucho a aprender de la tuya y además sales con un corto producido de este curso. Y está siendo muy interesante. Llevamos un par de clases y la verdad la gente está súper emocionada y hay muy, muy buenas ideas y mucho talento en México queriendo escribir y producir cortos. Perfecto. Oye, y fíjate que algo que me llama la atención es que la gente le está gustando escribirte y encuentro algunas preguntas muy interesantes. Nada más te las estoy resumiendo de alguna manera. Pero una de las que me está llamando la atención es que dicen, oye, ¿el estilo de Pati es tan fresco o nada más es porque está contenta de la entrevista? Platícanos un poquito, ¿no? Pues yo trato de tomarme la vida con filosofía y con una sonrisa, ¿no? Esta cosa de al mal tiempo buena cara que se dice en España, lo intento llevar. No siempre se puede, ¿no? Porque la vida es, pues bueno, pero sí, yo lo intento ser optimista y pasarla bien. No, digo, esas son de las cosas que me están haciendo favor de señalar. Y bueno, estamos a 3 minutos de irnos. Yo te voy a hacer 2 preguntas rápidamente. La primera, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues soy una mujer muy apasionada que ama el arte y comunicarse con otra gente y con todo el mundo, ¿no? Y que le gusta mucho disfrutar de la vida y hacer cositas comprometidas por los demás, si se puede, y por mí. De acuerdo. Y ahora te voy a pedir a manera de favor. Nos están viendo muchísimas mujeres, nos están viendo caballeros, etcétera. Pero no te voy a preguntar del sentir de las mujeres. Esta vez te voy a decir de los hombres, nosotros los hombres. ¿Qué sugerencia nos das para tratar de evitar injusticias hacia las mujeres? Sobre todo que nacemos por una mujer, vivimos por las mujeres y muy probablemente toda nuestra vida nos estará inspirando una mujer. En ese sentido te pregunto, ¿qué tendríamos que hacer para ser mejores personas frente a ustedes? Pues mira, yo creo que en general todos, para poder tratar de ser mejores personas, primero tenemos que conocernos mucho a nosotros mismos y aceptarnos tal y como somos, con lo bueno y con lo malo, porque hay veces que nos cuesta aceptar lo malo, pero no la de otra.
Ahora se habla mucho de salud mental y es fundamental. Vayan a terapia, hombres. Vayan a terapia. No hay nada de lo que avergonzarse. Yo llevo yendo 4 años y es lo mejor que hice en mi vida. Y la siguiente, y muy importante, es ponerse en el lugar del otro. La empatía, el poder entender lo que al otro le pasa y lo que el otro sufre, es lo que hace que yo pueda actuar de una manera diferente. Por eso Denuncia está escrito como está escrito. Para que un hombre se ponga en el lugar de una mujer cuando tiene que hacer una denuncia de este tipo, ¿no? Entonces, esas dos cosas, conócete y acéptate y quiérete a ti mismo. No pienses que una mujer es una posesión tuya, porque no lo es, y ponte en su lugar para intentar entender lo que ella siente. Excelente, Pati, te agradezco muchísimo. Para mí ha sido verdaderamente agradable escucharte. Agradezco a la gente que nos ha mandado preguntas, comentarios. Hemos tratado de hacer, de alguna manera, darle el crédito a lo que nos cuestionan aquí, pero más que nada te agradezco que hayas aceptado esta entrevista y te deseo lo mejor en este cortometraje y en general en todo lo que hagas. Muchísimas gracias. Pues yo les deseo, les doy muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias a todos los que nos han visto y que nos han mandado preguntas. Y nada, no se olviden de ver el corto en Filmin Latino, que está gratuito, Denuncia, y ojalá les guste. Muchísimas gracias, Pati. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos han visto. Esto ha sido En tus propias palabras. Hasta la próxima. ¡Wow! Wow. MX.tv